Hay un tipo de vacío que no se siente como tristeza. Se siente más bien como una especie de ruido silencioso dentro de la cabeza, como si estuvieras ocupado todo el tiempo, haciendo cosas, respondiendo mensajes, trabajando, consumiendo contenido, cumpliendo responsabilidades. Y aún así, en algún punto del día aparece una pregunta incómoda que no sabes exactamente cómo responder. ¿Todo esto, para qué? No es una pregunta dramática. No aparece en medio de una crisis. Aparece mientras lavas los platos, mientras manejas de regreso a casa, mientras ves otra historia en tu teléfono y te preguntas por qué la vida de todos parece ir en alguna dirección, menos la tuya. Es curioso, porque por fuera todo puede parecer normal, incluso bien. Tal vez tienes trabajo, tal vez estudias, tal vez haces ejercicio, sales con amigos, pagas tus cuentas, pero hay algo que no termina de encajar, como si la vida estuviera llena, pero no tuviera peso. Y cuando ese tipo de sensación aparece, la mayoría de las personas hace lo que siempre ha aprendido a hacer cuando algo incomoda: distraerse. Más contenido, más trabajo, más objetivos, más ruido. Porque detenerse demasiado en esa sensación puede ser peligroso. Podría obligarte a hacerte preguntas que llevan años esperando respuesta. Y si alguna parte de ti reconoce un poco de esto, quédate conmigo un momento más. No porque este video tenga una solución mágica, sino porque tal vez, simplemente tal vez, poner atención a estas ideas durante un rato podría ayudarte a entender algo importante sobre tu propia vida. Y si en algún punto sientes que algo de lo que escuchas resuena contigo, puedes dejar un like ahora mismo. No por el algoritmo, sino como una pequeña forma de reconocer que estas conversaciones importan. Porque lo que vamos a explorar aquí no tiene que ver con éxito, productividad ni metas grandiosas. Tiene que ver con algo mucho más silencioso: el significado. La sensación de que tu vida tiene dirección. Y aunque pocas personas hablan de esto con honestidad, existe algo que he observado muchas veces al escuchar las historias de otras personas, acompañarlas en procesos de cambio o simplemente prestar atención a cómo vivimos hoy. Hay ciertos errores invisibles que, poco a poco, nos van alejando de una vida con significado. No son errores escandalosos, no son decisiones dramáticas, son pequeñas formas de vivir que parecen normales, tan normales que casi nadie las cuestiona. Pero cuando se acumulan durante años, dejan una sensación muy difícil de explicar. La sensación de estar viviendo, pero no exactamente tu propia vida. Uno de esos errores empieza de una manera muy simple, y al principio incluso parece algo bueno. Es la idea de que el valor de tu vida depende de cuánto logras impresionar a los demás. Piénsalo un segundo. ¿Cuántas decisiones importantes de tu vida han sido influenciadas, aunque sea un poco, por cómo se verán ante otras personas? ¿Qué carrera estudiar? ¿Qué tipo de trabajo aceptar? ¿Qué estilo de vida mostrar? Incluso, ¿qué partes de ti mostrar y cuáles esconder? En teoría, todos decimos lo mismo: no me importa lo que piensen los demás. Pero si observas con honestidad tus propias reacciones, hay algo más complejo ocurriendo. Porque el cerebro humano está diseñado para buscar aceptación. Durante miles de años, pertenecer a un grupo significaba supervivencia. Ser rechazado podía significar muerte. Y aunque hoy ya no vivimos en tribus prehistóricas, nuestro sistema nervioso todavía responde a la aprobación social como si fuera algo vital. Cuando alguien valida lo que haces, tu cerebro libera dopamina. Esa sustancia que muchas veces se simplifica como la molécula del placer, pero que en realidad tiene más que ver con anticipación, motivación y recompensa. Cada like, cada reconocimiento, cada señal de aprobación, pequeñas dosis de dopamina. Y cuando tu cerebro aprende que ciertas conductas generan aprobación, empieza a repetirlas. Sin que te des cuenta, no porque seas débil, porque así funciona el sistema. Pero aquí aparece algo interesante. El problema no es recibir aprobación. El problema es cuando tu identidad empieza a construirse alrededor de ella, porque en ese punto ocurre una división interna muy silenciosa. Empieza a existir una versión de ti que vive para ser vista, y otra versión que vive dentro de ti. Y con el tiempo, esas dos versiones empiezan a separarse. La versión visible aprende qué mostrar, aprende qué opiniones generan aceptación, qué estilo de vida parece admirable, qué tipo de éxito impresiona más. Y poco a poco se vuelve muy eficiente en eso. Pero la versión interna, la que realmente siente, duda, se pregunta cosas profundas,
empieza a quedarse sin espacio. No desaparece, solo se vuelve más silenciosa. A veces esa voz aparece de madrugada o en momentos muy inesperados, como cuando ves a alguien viviendo de una manera que se siente genuina y algo dentro de ti reacciona, no con envidia, con nostalgia. Nostalgia por una versión de ti que tal vez alguna vez existió o que tal vez nunca tuvo permiso de existir. Y lo curioso es que cuanto más intentas construir una identidad basada en reconocimiento externo, más difícil se vuelve sentir significado, porque el significado no nace de ser visto, nace de ser coherente. Coherente entre lo que eres y lo que haces. Pero en el mundo actual esa coherencia es cada vez más difícil, especialmente porque hoy no solo vivimos nuestra vida, también vivimos nuestra versión digital. Piensa en esto. Durante casi toda la historia humana, la identidad era algo que se construía lentamente, a través de experiencias reales, relaciones, decisiones, errores. Pero hoy existe una especie de segunda identidad. Una identidad que vive en pantallas. Una identidad que puede editarse, seleccionarse, filtrarse. La versión de tu vida que se muestra. Y esa identidad digital tiene una característica muy particular. Siempre parece tener más dirección que la vida real. Las redes sociales están llenas de narrativas claras, historias de éxito, transformaciones rápidas, personas que parecen saber exactamente hacia dónde van. Pero lo que pocas veces vemos es la parte invisible de esas historias. La confusión, las dudas, las contradicciones, la sensación de no saber qué estás haciendo con tu vida, que en realidad es mucho más común de lo que imaginamos. El problema aparece cuando tu cerebro empieza a comparar tu vida completa con los fragmentos editados de la vida de otros. Porque el cerebro humano no fue diseñado para procesar ese volumen de comparación social. Durante la mayor parte de nuestra evolución, las comparaciones ocurrían dentro de grupos pequeños. 20 personas, 40 personas. Hoy tu cerebro puede compararse con millones. Y cada comparación tiene un pequeño efecto químico. Cuando percibes que estás por debajo, se activa el cortisol, la hormona asociada al estrés. No porque estés en peligro real, sino porque tu cerebro interpreta la comparación como una amenaza al estatus, una amenaza al valor personal. Y si esa dinámica se repite muchas veces al día, durante años empieza a generar algo muy particular, una sensación constante de insuficiencia. No importa lo que logres, siempre parece que falta algo. Siempre hay alguien que parece ir más rápido, más lejos, más arriba. Y en ese contexto ocurre uno de los errores más silenciosos que alejan a las personas de una vida con significado. Confundir dirección con velocidad. La cultura actual celebra el movimiento constante. Hacer más, lograr más, optimizar más. Pero pocas veces se habla de una pregunta mucho más importante. ¿Hacia dónde? Porque es totalmente posible vivir una vida llena de actividad y aún así sentir que no estás yendo a ninguna parte que realmente importe para ti. He conocido personas extremadamente ocupadas que en algún momento de su vida se detuvieron y se dieron cuenta de algo muy desconcertante. Habían pasado años persiguiendo objetivos que nunca eligieron conscientemente. Objetivos heredados, objetivos culturales, objetivos que simplemente parecían lo correcto. Pero cuando finalmente los alcanzaron, la sensación de significado no apareció. Y ese momento puede ser profundamente desconcertante, porque pone en duda una idea muy arraigada, la idea de que cuando finalmente llegues a cierto punto, todo tendrá sentido. Pero la realidad psicológica suele ser más compleja. El significado rara vez aparece al final de un camino. El significado aparece cuando el camino tiene coherencia con quien realmente eres. Y aquí aparece otro de los errores silenciosos que muchas personas cometen sin darse cuenta. Intentar descubrir quiénes son, sin permitirse experimentar. Existe una presión cultural muy fuerte para tener todo claro. ¿Qué quieres hacer? ¿Quién quieres ser? ¿Cuál es tu propósito? Pero la identidad humana no funciona como una respuesta que se descubre una vez y ya está. La identidad se construye, y muchas veces se construye probando cosas, equivocándose, cambiando de dirección. Pero cuando alguien tiene demasiado miedo a equivocarse, deja de experimentar. Y cuando dejas de experimentar, tu identidad se queda congelada.
a veces congelada en una versión de ti que ya no existe. Y eso genera una especie de disonancia interna, una sensación difícil de explicar, como si estuvieras viviendo una vida que en algún momento tuvo sentido, pero ya no sabes si sigue siendo la tuya. La psicología tiene un término interesante para este tipo de conflicto: disonancia cognitiva. Es la tensión que aparece cuando lo que haces no coincide con lo que realmente crees o sientes, y el cerebro odia esa tensión. Así que intenta resolverla de alguna manera, a veces cambiando tus acciones, pero muchas veces cambiando la narrativa que te cuentas sobre tu propia vida, convenciéndote de que todo está bien, de que esto es lo que querías, de que así es la vida. Pero esa narrativa solo funciona durante cierto tiempo, porque hay una parte de la mente que siempre está observando, siempre registrando la incoherencia. Y cuando esa distancia entre tu vida externa y tu vida interna crece demasiado, aparece el vacío. No un vacío dramático, un vacío funcional. Sigues viviendo, sigues trabajando, sigues haciendo planes, pero algo dentro de ti empieza a desconectarse. Y muchas personas interpretan esa sensación como un problema personal, como si algo estuviera mal con ellas. Pero en muchos casos, lo que está ocurriendo es algo mucho más simple. Están viviendo lejos de sí mismas. Y cuando eso ocurre durante mucho tiempo, aparece otro miedo muy profundo. Un miedo que casi nadie admite en voz alta. El miedo a ser insignificante. No insignificante para el mundo. Eso en realidad le importa menos al cerebro de lo que pensamos. El miedo real es otro. El miedo a sentir que tu propia vida no significó nada, ni siquiera para ti. Porque todos los seres humanos tenemos una necesidad psicológica muy profunda de sentir que nuestra existencia tiene peso, que nuestras decisiones importan, que nuestra vida dejó alguna marca, aunque sea pequeña. Pero cuando la vida se vive principalmente reaccionando a expectativas externas, ese sentido de autoría empieza a desaparecer. Y sin autoría, es muy difícil sentir significado, porque el significado está profundamente conectado con una sensación de elección, de agencia, la sensación de que, de alguna forma, tú estás participando activamente en el diseño de tu propia vida, no controlándolo todo. Eso es imposible, pero al menos teniendo voz en el proceso. Y aquí aparece algo que puede ser incómodo reconocer. Muchas personas pasan años esperando sentir claridad antes de tomar decisiones que realmente reflejen quiénes son. Pero la claridad rara vez aparece antes. La claridad suele aparecer después. Después de moverte, después de probar, después de equivocarte, porque el cerebro humano aprende identidad a través de experiencia directa, no a través de teoría. Y cuando alguien se permite vivir de forma más auténtica, incluso con miedo, ocurre algo interesante a nivel neurológico. La ansiedad no desaparece, pero cambia de forma. Deja de ser una ansiedad vacía y se convierte en una ansiedad con dirección. Una tensión que viene acompañada de significado, y el cerebro tolera mucho mejor ese tipo de tensión. Porque cuando hay significado, el sistema nervioso interpreta el esfuerzo de otra manera. El esfuerzo deja de sentirse como desgaste y empieza a sentirse como inversión. Pero todo esto requiere algo que en el mundo actual se ha vuelto cada vez más escaso. Atención, atención real, no atención fragmentada, no atención interrumpida cada pocos segundos, sino atención profunda hacia tu propia experiencia. Porque si no puedes escucharte a ti mismo, es muy difícil saber qué tipo de vida realmente quieres construir. Y la cultura actual compite agresivamente por tu atención. Cada notificación, cada contenido, cada estímulo, diseñado para capturar pequeños fragmentos de tu mente. Y cada vez que tu atención se fragmenta, también se fragmenta tu capacidad de reflexionar sobre tu propia vida, de preguntarte cosas importantes, de notar lo que realmente sientes. Y sin ese espacio interno, es muy fácil terminar viviendo en piloto automático, siguiendo rutas que nunca elegiste conscientemente. Pero aquí hay algo que vale la pena recordar. El hecho de que hayas llegado hasta este punto de la conversación ya dice algo, porque detenerte a pensar en estas cosas no es lo más cómodo. Implica cuestionar muchas narrativas, muchos hábitos, muchas ideas que tal vez has repetido durante años, pero también implica algo más. Implica que una parte de ti todavía está buscando algo más profundo que simplemente pasar el tiempo. Y esa parte, aunque a veces parezca pequeña,
es increíblemente importante, porque es la parte de ti que todavía quiere vivir con significado. Y esa búsqueda, aunque a veces se sienta confusa, es una de las fuerzas más valiosas que un ser humano puede tener. Hay algo que rara vez se dice en voz alta. Muchas personas pasan años intentando construir una vida que se vea bien, sin detenerse a preguntar si esa vida realmente se siente bien por dentro. Y puede sonar como una diferencia pequeña, pero psicológicamente es enorme. Porque cuando tu prioridad principal es cómo se ve tu vida desde afuera, tu cerebro empieza a optimizar decisiones para la percepción, no para el significado. Elegir lo que impresiona, lo que da estatus, lo que genera aprobación, lo que puede mostrarse. Y durante un tiempo eso incluso funciona. Recibes reconocimiento. Las personas te felicitan. Tu entorno valida tus elecciones. Pero hay una parte del sistema nervioso que no responde a la aprobación social de la misma manera que responde al significado. La dopamina puede motivarte, pero no puede sostenerte durante décadas. Y por eso ocurre algo muy curioso en la vida de muchas personas. Al principio persiguen metas con mucha energía, se esfuerzan, se comparan, intentan mejorar constantemente. Pero con el tiempo aparece una especie de cansancio extraño. No es exactamente agotamiento físico, es un tipo de agotamiento existencial, como si una parte de ti estuviera preguntando en silencio, ¿esto realmente importa? Y cuando esa pregunta aparece, muchas personas intentan ignorarla, porque enfrentarla puede obligarte a revisar decisiones importantes, carreras, relaciones, estilos de vida. Pero esa pregunta no aparece por accidente. Es una señal de que algo dentro de tu sistema psicológico está detectando una desconexión entre lo que haces y lo que realmente valoras. Y cuando esa desconexión se mantiene durante mucho tiempo, ocurre otro error silencioso, uno que casi nunca se reconoce. Empiezas a llenar tu vida de distracciones para no sentir el vacío. Más entretenimiento, más consumo, más estímulos, más metas pequeñas que ocupen la mente. Pero el problema con las distracciones es que no resuelven la sensación de fondo. Solo la posponen. Es como tener hambre y tratar de solucionarlo oliendo comida. Durante un momento parece suficiente, pero el cuerpo sabe que algo falta. Y aquí es donde la neuropsicología nos ayuda a entender algo importante. El cerebro humano necesita 3 experiencias básicas para sentir que una vida tiene significado: autonomía, conexión y sensación de crecimiento. No crecimiento en términos de productividad, sino crecimiento en términos de identidad. Sentir que la persona que eres hoy está evolucionando, que estás descubriendo cosas nuevas sobre ti mismo, que tu vida no es simplemente repetición. Cuando esas 3 experiencias están presentes, incluso una vida sencilla puede sentirse profundamente significativa. Pero cuando faltan, incluso una vida llena de logros puede sentirse vacía. Y uno de los errores más comunes que alejan a las personas de esa sensación de significado es algo que casi nadie cuestiona: vivir permanentemente en comparación. La comparación social es uno de los mecanismos psicológicos más antiguos del ser humano. Nos ayuda a entender dónde estamos, nos ayuda a aprender, nos ayuda a mejorar. Pero el problema aparece cuando la comparación deja de ser una herramienta y se convierte en un estilo de vida. Cuando tu cerebro empieza a evaluar tu valor personal constantemente en relación con otros, y las redes sociales han amplificado ese mecanismo de una forma que nuestra biología nunca había experimentado antes. Cada vez que abres una aplicación, tu cerebro recibe una secuencia interminable de vidas aparentemente exitosas. Personas viajando, personas logrando cosas, personas que parecen seguras de sí mismas, personas que parecen tener claridad absoluta sobre lo que están haciendo con su vida. Y aunque racionalmente sabes que esas imágenes están editadas, tu sistema emocional no procesa esa información de manera racional. El cerebro reacciona como si estuviera viendo la realidad completa. Y esa exposición constante genera algo muy particular, un fenómeno llamado devaluación relativa. Es cuando tu cerebro empieza a percibir tu propia vida como menos valiosa, simplemente porque está comparándose con versiones idealizadas de otras vidas. No importa cuánto avances, siempre parece insuficiente, siempre parece que alguien está más adelante. Y ese ciclo puede ser profundamente agotador, porque te obliga a correr en una carrera que en realidad nunca elegiste. Pero hay algo aún más profundo detrás de esta dinámica. Muchas personas no están comparando su vida con otras vidas.
Están comparando su vida con una fantasía colectiva de lo que debería ser una vida exitosa, una fantasía que incluye seguridad total, claridad absoluta, felicidad constante, pero esa fantasía no existe, nunca ha existido. Incluso las personas que parecen más seguras, más exitosas, más claras sobre su camino, experimentan dudas profundas, confusión, momentos de crisis, momentos de pérdida de sentido. La diferencia no es que algunas personas no experimenten esas cosas. La diferencia es que algunas personas han aprendido a vivir con ellas sin perder la dirección. Y aquí aparece algo que puede cambiar completamente la forma en que ves tu vida. La dirección no es lo mismo que tener todas las respuestas. La dirección es simplemente saber qué valores estás dispuesto a honrar, incluso cuando no sabes exactamente a dónde te llevarán. Es una brújula, no un mapa, pero muchas personas esperan tener el mapa completo antes de moverse, y eso genera una especie de parálisis silenciosa. Años de preparación, años de análisis, años de pensar en qué decisión sería la correcta. Pero la vida rara vez revela su significado a las personas que esperan demasiado tiempo antes de vivirla. El significado aparece cuando entras en relación con la vida, cuando tomas decisiones, cuando te involucras con algo, cuando te comprometes con valores, incluso con incertidumbre. Y aquí es donde aparece otro error profundamente humano: confundir seguridad con sentido. El cerebro ama la seguridad. Es una función biológica. La seguridad reduce el estrés, reduce la incertidumbre, reduce el cortisol. Pero hay algo interesante. La seguridad por sí sola no genera significado. De hecho, cuando la seguridad se vuelve el único criterio para tomar decisiones, la vida empieza a volverse muy predecible, muy controlada, muy estable, pero también muy plana. Y con el tiempo esa estabilidad puede empezar a sentirse como una especie de encierro invisible. Muchas personas experimentan esto sin poder explicarlo. Han construido una vida razonablemente segura, trabajo estable, rutinas claras, todo parece estar en orden, pero algo dentro de ellas siente que falta aire. No porque su vida sea mala, sino porque hay partes de su identidad que nunca tuvieron espacio para desarrollarse. Intereses que se dejaron de lado, curiosidades que nunca se exploraron, versiones posibles de sí mismas, que nunca se intentaron vivir. Y el cerebro humano tiene una forma muy particular de reaccionar cuando percibe potencial no vivido. Empieza a generar inquietud, una sensación constante de algo más, pero muchas personas interpretan esa inquietud como un problema. Intentan eliminarla, intentan volver a sentirse completamente tranquilas, sin darse cuenta de que esa inquietud puede ser una señal saludable, una señal de que tu identidad todavía está buscando expandirse. Porque el significado rara vez aparece en la comodidad absoluta. Aparece en la frontera entre lo conocido y lo posible. En ese espacio donde todavía no tienes todas las respuestas, pero algo dentro de ti siente curiosidad, siente atracción, siente vida. Pero para acercarte a ese espacio necesitas algo que la cultura actual suele desalentar: silencio, silencio mental. Espacios donde no estés consumiendo información constantemente, espacios donde tu mente pueda empezar a procesar tu propia experiencia. Porque cuando la mente está saturada de estímulos externos, pierde la capacidad de escuchar su propia voz. Y esa voz interna es mucho más inteligente de lo que muchas personas creen. No siempre tiene respuestas claras, pero suele tener intuiciones muy precisas. Pequeñas sensaciones que indican cuando algo se siente auténtico o cuando algo se siente forzado. El problema es que esas señales son muy sutiles. Y si tu atención está constantemente capturada por estímulos externos, es muy fácil no escucharlas. Pero cuando empiezas a prestar atención, empiezan a aparecer preguntas interesantes. Preguntas que muchas personas evitan durante años, como esta: si nadie estuviera mirando tu vida, ¿la vivirías igual? Es una pregunta incómoda, porque muchas decisiones que parecen obvias dejan de ser tan claras cuando eliminas la mirada externa. Pero esa pregunta revela algo importante: la diferencia entre una vida diseñada y una vida heredada. Una vida heredada es una vida construida principalmente a partir de expectativas externas, familiares, culturales, sociales, no necesariamente de forma consciente, simplemente porque era lo que parecía normal. Pero una vida diseñada implica algo diferente.
Implica detenerse en algún punto y preguntarse con honestidad, ¿qué partes de mi vida realmente elegí? ¿Y qué partes simplemente ocurrieron? No para juzgarte, no para sentir culpa, sino para recuperar algo muy importante, la capacidad de elegir hacia adelante. Porque el significado no depende tanto de cómo empezó tu vida, depende mucho más de cómo decides continuarla. Y aunque muchas personas sienten que ya es demasiado tarde para cambiar ciertas cosas, la realidad psicológica es diferente. La identidad humana es mucho más flexible de lo que solemos pensar. Tu cerebro puede reorganizarse, tu sentido de identidad puede evolucionar, tus prioridades pueden transformarse, pero eso requiere algo que muchas personas evitan: honestidad radical contigo mismo. Reconocer qué partes de tu vida realmente resuenan contigo y cuáles solo has estado sosteniendo por costumbre. Y cuando alguien empieza a hacer ese tipo de preguntas, algo muy interesante ocurre. Al principio aparece incertidumbre, pero después aparece algo más, una sensación muy particular, una sensación de libertad psicológica. No la libertad de hacer cualquier cosa, sino la libertad de empezar a vivir de forma más coherente con lo que realmente importa para ti. Y cuando esa coherencia empieza a aparecer, incluso en pequeñas decisiones, el significado comienza a emerger de una manera muy natural, no como una meta que se alcanza, sino como una cualidad que empieza a acompañar tu forma de vivir. Pero todavía hay algo más profundo que muchas personas descubren en este proceso, algo que cambia completamente la relación con la vida. Y tiene que ver con un miedo que casi todos llevamos dentro, aunque rara vez lo nombramos directamente. El miedo a que nuestra vida pase sin que realmente haya sido vivida. Ese miedo silencioso a mirar hacia atrás algún día y sentir que simplemente seguimos el guión que otros escribieron, sin detenernos nunca a escribir el nuestro. Hay un momento en la vida de muchas personas que no aparece en ninguna película, ni en discursos motivacionales, ni en historias de éxito. Un momento silencioso. No sucede cuando todo se derrumba. Sucede cuando todo parece estar funcionando, pero algo dentro de ti ya no se siente igual. Puede ocurrir a los 30, a los 40, a veces incluso antes. Un día te detienes un segundo y aparece una sensación extraña, como si hubieras estado corriendo durante mucho tiempo y de repente te dieras cuenta de que no recuerdas exactamente por qué empezaste a correr. Y ese momento puede ser profundamente desconcertante, porque durante años tu mente había estado ocupada con metas, tareas, responsabilidades. Siempre había algo que hacer, algo que lograr, algo que resolver. Pero cuando el ritmo baja, aunque sea un poco, aparece la pregunta: ¿esto realmente es mi vida? No en el sentido práctico, claro que es tu vida, pero en el sentido más profundo. ¿Esta vida refleja quién eres realmente o simplemente refleja lo que aprendiste que debías ser? Y muchas personas se asustan cuando esa pregunta aparece, no porque sea peligrosa, sino porque abre una puerta que durante mucho tiempo había permanecido cerrada, la puerta de la identidad, porque hay algo que casi nadie te explica cuando eres joven. La identidad no es algo que descubres una vez y ya está. La identidad es algo que está en constante negociación, con el mundo, con las experiencias, con las decisiones que tomas, pero también con los miedos que decides evitar. Y uno de los errores más silenciosos que alejan a las personas de una vida con significado es este: construir una identidad demasiado rígida. Tal vez has escuchado frases como: así soy yo no soy ese tipo de persona, eso no es para mí. Y en muchas ocasiones esas frases parecen simples descripciones, pero psicológicamente cumplen otra función. Crean límites invisibles alrededor de quién crees que eres. Y al principio esos límites pueden darte una sensación de estabilidad, pero con el tiempo pueden convertirse en una prisión, porque la identidad rígida impide que explores nuevas versiones de ti mismo. Impide que pruebes cosas que tal vez podrían cambiar tu vida. Impide que descubras capacidades que ni siquiera sabías que tenías. El cerebro humano tiene una tendencia natural a proteger la coherencia. Queremos sentir que somos la misma persona a lo largo del tiempo. Pero la paradoja es esta: las personas que viven vidas más significativas no son necesariamente las que siempre supieron quiénes eran, son las que se permitieron cambiar, las que se permitieron evolucionar, las que aceptaron que la identidad es algo vivo, algo que se transforma. Y eso puede ser incómodo, porque implica aceptar que algunas versiones de ti tienen que morir.
no de forma dramática. Simplemente dejar de ser el centro de tu vida. Tal vez la versión de ti que siempre quiso complacer a todos. Tal vez la versión que necesitaba aprobación constante. Tal vez la versión que evitaba riesgos a cualquier precio. Todas esas versiones tienen una lógica. Se formaron para protegerte, para ayudarte a adaptarte. Pero llega un momento en el que algunas de esas estrategias dejan de servir. Y cuando eso ocurre, el cerebro empieza a enviar señales. A veces en forma de ansiedad, a veces en forma de aburrimiento profundo, a veces en forma de una sensación persistente de que algo en tu vida está fuera de lugar. Muchas personas interpretan esas señales como problemas que deben eliminar. Intentan volver a sentirse como antes, más tranquilas, más seguras. Pero lo que en realidad está ocurriendo muchas veces es otra cosa. Tu identidad está intentando evolucionar. Y cuando una identidad quiere evolucionar, lo primero que aparece no es claridad, es confusión. Porque las estructuras antiguas ya no encajan, pero las nuevas todavía no se han formado. Es como estar entre dos versiones de tu vida. La anterior, que ya no se siente completamente auténtica, y la siguiente, que todavía no sabes exactamente cómo será. Ese espacio intermedio puede sentirse muy incómodo, pero también es uno de los espacios más fértiles para el significado, porque en ese lugar empiezas a hacer preguntas diferentes, preguntas que no giran alrededor de lo que deberías hacer, sino alrededor de lo que realmente importa para ti. Y aquí aparece algo muy interesante desde la psicología. Muchas personas pasan años intentando encontrar significado a través de logros, pero el significado profundo rara vez aparece solo a través de logros. Aparece a través de valores. Los logros son eventos. Los valores son direcciones. Un logro puede darte satisfacción durante un tiempo, pero los valores pueden orientar toda una vida. Por ejemplo, alguien puede lograr reconocimiento profesional, pero si ese logro no está conectado con valores personales profundos, la satisfacción suele ser breve. En cambio, cuando tus acciones están alineadas con valores que realmente resuenan contigo, incluso pequeños avances pueden sentirse profundamente significativos. Pero para descubrir esos valores necesitas algo que muchas personas han dejado de practicar: escucharte. Y escucharte de verdad. No solo escuchar los pensamientos rápidos que pasan por tu mente durante el día, sino escuchar las preguntas que aparecen cuando estás en silencio. Las preguntas que no tienen respuestas inmediatas, como esta: ¿qué tipo de persona quiero ser? Incluso si nadie lo ve. Esa pregunta cambia completamente la perspectiva, porque elimina la mirada externa, elimina la presión de impresionar y te coloca frente a algo mucho más esencial: tu relación contigo mismo. Y cuando alguien empieza a pensar en su vida desde ese lugar, empiezan a ocurrir cambios sutiles. Las decisiones empiezan a verse diferentes. Las prioridades empiezan a reorganizarse. Cosas que antes parecían urgentes dejan de parecerlo tanto. Cosas que antes parecían insignificantes empiezan a adquirir un peso inesperado. Como una conversación profunda con alguien que quieres. Como dedicar tiempo a algo que te apasiona aunque no genere reconocimiento inmediato. Como tomar una decisión difícil que te acerca más a quien realmente eres. Pero aquí aparece otro obstáculo muy humano. El miedo. No el miedo dramático, el miedo cotidiano. El miedo a decepcionar. El miedo a perder aprobación. El miedo a equivocarte. El cerebro interpreta esos riesgos sociales como amenazas reales. Por eso muchas personas permanecen en situaciones que ya no les hacen sentido. No porque no puedan cambiar, sino porque cambiar implicaría enfrentar incomodidad. Y la mente está diseñada para evitar incomodidad. Pero hay algo interesante. La incomodidad que aparece cuando te acercas a una vida más auténtica es muy diferente de la incomodidad que aparece cuando te alejas de ti mismo. La primera suele venir acompañada de miedo, pero también de energía. La segunda viene acompañada de agotamiento, de apatía, de desconexión. Y si alguna vez has sentido esa diferencia, sabes exactamente de lo que estoy hablando. Sabes cómo se siente hacer algo que te da miedo, pero que al mismo tiempo se siente correcto. Y también sabes cómo se siente seguir haciendo algo que ya no tiene sentido, solo por inercia. Una sensación pesada. Una sensación de estar atrapado en una versión de tu vida que ya no se siente viva. Pero incluso en ese momento existe algo que muchas personas olvidan. Tu vida no es una línea fija, es un proceso.
Un proceso que puede cambiar dirección muchas veces. Y aunque algunas decisiones son difíciles de revertir, siempre existe espacio para rediseñar la relación que tienes con tu propia vida. A veces los cambios no son gigantes. A veces empiezan con algo muy simple. Dejar de ignorar ciertas preguntas. Dejar de anestesiar ciertas sensaciones. Dejar de vivir completamente en piloto automático. Porque el piloto automático tiene una característica muy particular. Es eficiente, pero no es consciente. Te permite sobrevivir, pero rara vez te permite vivir con significado. Y cuando alguien empieza a salir poco a poco de ese estado automático, aparece algo que muchas personas no esperaban. Una sensación de presencia, la sensación de estar realmente dentro de tu propia vida, no solo pasando por ella. Y esa presencia cambia muchas cosas. Cambia cómo escuchas a otras personas, cambia cómo tomas decisiones, cambia cómo experimentas incluso los momentos simples. Porque cuando estás presente, empiezas a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Empiezas a notar qué cosas realmente te importan, qué cosas solo estabas haciendo por costumbre. Y en ese proceso ocurre algo muy interesante. La vida empieza a sentirse más tuya, no perfecta, no resuelta, pero tuya. Y esa sensación de autoría es una de las raíces más profundas del significado. Pero todavía hay algo más que suele aparecer cuando alguien empieza a acercarse a ese tipo de vida, algo que muchas personas no esperan. Una confrontación directa con uno de los miedos más antiguos del ser humano, el miedo al tiempo. Porque cuando empiezas a pensar en significado, inevitablemente aparece otra pregunta. ¿Cuánto tiempo he estado viviendo de una forma que realmente no me representa? Y esa pregunta puede doler, pero también puede despertar algo muy poderoso. La conciencia de que el tiempo es limitado. Y cuando esa conciencia se vuelve real, muchas prioridades empiezan a cambiar. Cosas que antes parecían extremadamente importantes dejan de ocupar tanto espacio. Y otras cosas empiezan a volverse urgentes de una manera muy distinta. Urgentes no porque tengan una fecha límite, sino porque tienen significado. Porque en el fondo todos sabemos algo, aunque rara vez lo pensamos con claridad. La vida no se mide solo en años, se mide en experiencias que realmente sentimos que valieron la pena vivir. Y cuando alguien empieza a entender eso profundamente, algo dentro de su forma de vivir empieza a transformarse. No de manera dramática, pero sí de manera irreversible. Hay una verdad que muchas personas descubren demasiado tarde. No porque sea difícil de entender, sino porque durante años nadie nos invita realmente a pensar en ella. Y es esta. Puedes llenar tu vida de actividades y aún así sentir que tu vida no tiene dirección. Puedes estar ocupado todos los días, puedes tener responsabilidades, puedes incluso lograr cosas que otras personas admiran. Pero si esas cosas no están conectadas con algo que realmente te importa, el movimiento empieza a sentirse vacío. Como caminar mucho, sin saber hacia dónde. Y lo más curioso es que nuestra cultura premia exactamente ese tipo de vida. La vida ocupada, la vida llena, la vida que nunca se detiene. Pero pocas veces se habla de una pregunta que cambia completamente la perspectiva. ¿Estoy viviendo o solo estoy reaccionando? Porque hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Reaccionar es responder constantemente a estímulos externos. Un mensaje, una expectativa, una obligación, una oportunidad que aparece. Y poco a poco tu agenda, tus decisiones y tu energía empiezan a organizarse alrededor de lo que el entorno demanda, no necesariamente alrededor de lo que tú eliges. Y aquí aparece otro de los errores silenciosos que alejan a muchas personas de una vida con significado. Confundir actividad con dirección. La actividad puede llenar el tiempo, pero la dirección llena el sentido. La actividad produce movimiento, pero la dirección produce coherencia. Y cuando una vida tiene coherencia, incluso los momentos difíciles se sienten diferentes. Porque sabes por qué estás pasando por ellos, sabes hacia dónde estás caminando. Pero cuando no hay dirección, incluso las victorias pueden sentirse extrañas. Porque aparece una sensación difícil de explicar. Una sensación de ¿y ahora qué? Tal vez te ha pasado. Trabajas mucho por algo, finalmente lo consigues. Durante unos días se siente bien, pero luego el efecto desaparece y tu mente vuelve a buscar otra meta, otra validación, otro logro. Y así empieza un ciclo que muchas personas repiten durante décadas. Meta,
Esfuerzo, logro, breve satisfacción, vacío, nueva meta. Desde afuera puede parecer ambición, pero desde adentro muchas veces se siente como una especie de persecución interminable. La neurociencia explica bastante bien este fenómeno. Cuando persigues una meta, tu cerebro activa el sistema dopaminérgico. La dopamina no aparece tanto cuando logras algo, aparece cuando anticipas lograrlo. Es la química del casi, de la expectativa, de la posibilidad. Por eso el proceso de perseguir metas puede sentirse tan estimulante. Pero cuando finalmente alcanzas la meta, el cerebro vuelve rápidamente a su nivel base. Y si tu sentido de valor personal depende principalmente de esos picos de dopamina, vas a necesitar nuevas metas constantemente para volver a sentir esa energía. Es como intentar llenar un vaso que tiene un pequeño agujero. Nunca se llena del todo. Y aquí aparece algo importante. No hay nada malo con tener metas. Las metas pueden ser muy valiosas. El problema aparece cuando las metas sustituyen a los valores, porque las metas se terminan. Los valores orientan. Por ejemplo, una meta puede ser ganar cierta cantidad de dinero, pero el valor detrás de esa meta podría ser libertad, o seguridad, o la posibilidad de cuidar a tu familia. Cuando una meta está conectada con un valor, incluso si la meta cambia, la dirección permanece. Pero cuando las metas no están conectadas con valores, se vuelven simplemente objetivos arbitrarios. Y el cerebro lo percibe, tal vez no inmediatamente, pero tarde o temprano. Por eso hay personas que logran exactamente lo que soñaban, y aún así sienten un vacío difícil de explicar, porque el logro no resolvió la pregunta de fondo. ¿Qué tipo de vida quiero vivir? Y esa pregunta es más profunda de lo que parece, porque implica algo que muchas personas han evitado durante años: definir qué es realmente importante para ellas. No lo que debería ser importante, no lo que la cultura celebra, sino lo que realmente resuena dentro de su experiencia. Pero aquí aparece un obstáculo muy común. Muchas personas nunca se han permitido hacer esa pregunta con honestidad, porque cuando empiezas a pensar en lo que realmente importa, inevitablemente aparece otra pregunta más incómoda. ¿Estoy viviendo de acuerdo con eso? Y si la respuesta es no, aparece una sensación difícil. Una mezcla de tristeza y responsabilidad. Tristeza por el tiempo que tal vez se ha vivido desconectado de lo que realmente importa. Y responsabilidad porque ahora sabes que podrías elegir algo diferente. Y elegir algo diferente implica cambiar cosas, hábitos, rutinas, decisiones, tal vez incluso relaciones. Y el cerebro humano no ama el cambio. El cerebro ama lo familiar, incluso cuando lo familiar no es lo que más nos hace bien. Por eso muchas personas permanecen en dinámicas que ya no les representan, no porque no sepan que algo está mal, sino porque cambiar implicaría entrar en territorio desconocido. Y lo desconocido activa el sistema de alerta del cerebro. El cortisol aumenta. La mente empieza a imaginar riesgos, escenarios negativos. Pero hay algo interesante que la psicología ha observado durante décadas. Las personas que viven vidas con mayor sentido no son las que evitan el miedo, son las que aprenden a caminar con él. Porque el miedo no siempre es una señal de peligro. A veces es una señal de expansión, una señal de que estás acercándote a algo que importa, pero que también implica vulnerabilidad. Porque vivir con significado requiere exponerte. Exponerte a equivocarte. Exponerte a no encajar completamente. Exponerte a que algunas personas no entiendan tus decisiones. Y eso puede ser difícil, especialmente si durante mucho tiempo tu identidad estuvo ligada a la aprobación externa. Pero aquí aparece una paradoja muy interesante. Cuando empiezas a vivir de manera más auténtica, algunas personas pueden alejarse, pero también empiezan a aparecer conexiones mucho más reales. Conexiones que no están basadas en una imagen, sino en una presencia auténtica. Y esas conexiones suelen ser mucho más profundas, porque no requieren actuación, no requieren máscaras. Pero para llegar ahí muchas personas tienen que atravesar primero otro error muy común, un error que parece inofensivo, pero que puede consumir años de vida. Esperar el momento perfecto, esperar tener más claridad, esperar tener más seguridad, esperar sentirte completamente listo. Pero la vida rara vez funciona así. Las decisiones que realmente cambian una vida casi nunca ocurren en condiciones perfectas. Ocurren en medio de la incertidumbre, en medio de dudas, en medio de miedo.
Y esperar sentirte completamente preparado puede convertirse en una forma elegante de evitar vivir. Porque siempre habrá alguna razón para esperar un poco más de dinero, un poco más de estabilidad, un poco más de tiempo. Pero mientras tanto, el tiempo sigue pasando. Y aquí aparece algo que pocas personas dicen claramente. El costo más grande de esperar demasiado no es el riesgo que evitas, es la vida que no vives, las experiencias que nunca ocurren, las versiones de ti que nunca se desarrollan. Porque la identidad no se forma solo pensando, se forma actuando, se forma tomando decisiones, se forma viviendo, incluso cuando no sabes exactamente cómo terminará la historia. Y cuando alguien empieza a entender esto profundamente, algo cambia en su relación con el miedo. El miedo deja de ser una señal para detenerse y empieza a convertirse en información, una señal de que algo importante está en juego. Pero todavía hay otro error más silencioso que suele aparecer cuando las personas empiezan a buscar una vida con más significado. Un error que tiene que ver con algo muy humano, la necesidad de control. Porque cuando sientes que tu vida no tiene dirección, es natural querer recuperar control, organizar todo, planificar todo, intentar asegurar que el futuro será exactamente como lo imaginas. Pero el significado rara vez aparece en una vida completamente controlada. Aparece en una vida donde existe espacio para lo inesperado, para la sorpresa, para encuentros que no estaban en el plan, para caminos que no habías imaginado. Y eso requiere algo que puede parecer simple, pero que en realidad es profundamente desafiante. Confianza. No confianza en que todo saldrá perfecto, sino confianza en que podrás adaptarte, que podrás aprender, que podrás seguir avanzando incluso cuando las cosas no ocurran exactamente como esperabas. Y esa confianza no aparece pensando, aparece viviendo. Aparece acumulando pequeñas experiencias donde descubres que eres más capaz de lo que creías. Pero para llegar ahí necesitas permitirte algo que muchas personas han olvidado cómo hacer. Necesitas permitirte vivir de forma un poco más honesta, un poco menos guiada por expectativas externas y un poco más guiada por una pregunta muy simple pero muy poderosa. Si mi vida realmente tuviera dirección, ¿cómo se vería diferente, aunque sea un poco, a partir de hoy? Hay algo curioso que empieza a ocurrir cuando una persona comienza a cuestionar la dirección de su vida. Al principio parece una crisis, pero muchas veces no es una crisis, es despertar. Porque durante años la mente puede vivir siguiendo una especie de guión invisible, un guión que se forma lentamente, con expectativas familiares, con mensajes culturales, con ideas sobre lo que significa tener éxito. Y cuando ese guión funciona, todo parece lógico. Estudias, trabajas, avanzas, persigues objetivos. Pero llega un punto en el que algunas personas empiezan a notar algo muy extraño. Están viviendo exactamente la vida que alguna vez pensaron que querían, pero no se sienten como imaginaban. No se sienten plenos, no se sienten realmente presentes. Se sienten ocupados, responsables, a veces incluso admirados, pero no necesariamente conectados con su propia vida. Y esa desconexión tiene una raíz muy interesante. Durante mucho tiempo se nos ha enseñado a tomar decisiones pensando en resultados. ¿Esto me dará estabilidad? ¿Esto me dará reconocimiento? ¿Esto me dará seguridad? Pero rara vez alguien nos enseñó a tomar decisiones basadas en identidad. ¿Esto refleja quién soy realmente? ¿Esto me acerca a la persona que quiero ser? ¿Esto se siente auténtico para mí? Y cuando esas preguntas no forman parte de la forma en que vivimos, aparece uno de los errores más silenciosos de todos. Terminar viviendo una vida eficiente, pero no necesariamente significativa. Una vida donde las piezas encajan, pero el alma no participa. Y cuando el alma no participa, aparece algo muy particular. La sensación de estar desconectado de ti mismo. No es tristeza, no es depresión necesariamente, es algo más sutil. Es la sensación de que tu vida se está moviendo, pero tú no estás completamente dentro de ella. Como si estuvieras observando desde un pequeño paso atrás, cumpliendo, funcionando, pero no habitando realmente tu propia experiencia. Muchas personas viven así durante años sin saber exactamente qué está pasando. Solo sienten que algo falta. Y cuando intentan explicar esa sensación, muchas veces se culpan a sí mismas. Piensan que deberían sentirse agradecidas,
que su vida no está mal, que hay personas con problemas mucho más grandes. Y todo eso puede ser cierto. Pero el hecho de que otras personas sufran más no invalida la experiencia interna que tú estás teniendo. El cerebro humano no está diseñado solo para sobrevivir, también está diseñado para buscar significado, para sentir que lo que haces tiene algún tipo de peso en tu vida, que no estás simplemente repitiendo días. Y cuando ese peso desaparece, la mente empieza a buscarlo de diferentes formas, a veces buscando nuevas metas, a veces cambiando de entorno, a veces cambiando de relación. Pero muchas veces el problema no está en el entorno, está en algo más profundo, está en la forma en que te relacionas contigo mismo. Porque hay algo que pocas personas dicen claramente. No puedes construir una vida con significado si no sabes quién está viviendo esa vida. Puede sonar extraño, pero es real. Si tu identidad está completamente definida por expectativas externas, cualquier dirección que tomes seguirá sintiéndose ajena, porque en el fondo no estás eligiendo desde ti. Estás reaccionando desde lo que aprendiste que debías ser. Y aquí aparece algo muy interesante desde la psicología. La mayoría de las personas no tiene miedo al fracaso, tiene miedo a algo más profundo. Tiene miedo a descubrir que su vida no les pertenece realmente, que gran parte de sus decisiones no fueron elegidas, sino heredadas. Y cuando esa posibilidad aparece, puede ser profundamente incómodo, porque implica reconocer algo difícil. Tal vez llevas tiempo viviendo de una forma que en realidad no refleja quién eres, pero también implica algo muy poderoso. Significa que todavía hay espacio para elegir diferente, porque mientras estás vivo, tu historia no está terminada. Y esto es algo que el cerebro muchas veces olvida, especialmente cuando la rutina se vuelve muy fuerte. La rutina crea una sensación de permanencia, hace que los días se parezcan, hace que las decisiones se repitan. Y poco a poco empieza a parecer que así es la vida. Pero la verdad es que la vida cambia constantemente. Las identidades cambian, las prioridades cambian, las personas cambian. Y cuando alguien empieza a permitirse reconocer eso, algo dentro de su forma de vivir se vuelve más flexible, más abierta. Empieza a aparecer curiosidad. Curiosidad sobre quién podrías ser si dejaras de sostener ciertas versiones antiguas de ti mismo. Y esa curiosidad es extremadamente valiosa, porque es el inicio del crecimiento real, no el crecimiento que se mide en productividad, el crecimiento que se mide en profundidad, en autenticidad, en conexión con tu propia experiencia. Pero aquí aparece otro obstáculo muy humano, la culpa. Muchas personas sienten culpa cuando empiezan a cuestionar su vida. Culpa por querer algo diferente. Culpa por sentir que ciertas cosas ya no les representan. Culpa por imaginar una vida distinta. Como si cuestionar el camino actual fuera una forma de traicionar a alguien, a la familia, a las expectativas, a la versión de ti que construiste durante años. Pero la verdad es que crecer siempre implica cierto nivel de ruptura. No ruptura con las personas necesariamente. Ruptura con ciertas narrativas, con ciertas ideas sobre quién creías que debías ser. Y cuando esa ruptura ocurre, aparece algo nuevo, una especie de espacio interior. Un espacio donde empiezas a preguntarte cosas diferentes. No solo qué quieres lograr, sino cómo quieres vivir. ¿Qué tipo de presencia quieres tener en el mundo? ¿Qué tipo de persona quieres ser cuando nadie te está mirando? Porque ahí es donde empieza el significado real. En la forma en que vives, incluso cuando no hay audiencia. Pero para llegar a ese punto, muchas personas tienen que atravesar otro error muy común. Uno que se esconde detrás de una idea muy popular. La idea de que algún día todo tendrá sentido, que en algún momento aparecerá claridad total, que finalmente sabrás exactamente cuál es tu propósito. Pero la vida rara vez entrega ese tipo de certezas. La claridad absoluta es más una fantasía cultural que una experiencia humana real. La mayoría de las personas que viven con dirección no lo hacen porque tengan todas las respuestas. Lo hacen porque eligieron caminar hacia lo que se siente verdadero para ellas, incluso sin tener garantías, incluso sin saber exactamente cómo terminará el camino. Y eso requiere algo que muchas personas han olvidado practicar. Requiere confianza en el proceso. Confianza en que puedes ir descubriendo significado mientras vives, no antes, mientras vives. Porque el significado no es algo que encuentras como si fuera un objeto perdido. Es algo que emerges cuando tu vida empieza a alinearse con lo que realmente valoras. Pero todavía hay algo más profundo que suele aparecer cuando alguien empieza a acercarse a esa alineación.
algo que puede cambiar completamente la forma en que miras tu propia vida. Tiene que ver con una pregunta que pocas personas se hacen con suficiente honestidad. Una pregunta que puede ser incómoda, pero también profundamente liberadora. Si hoy desaparecieran todas las expectativas externas, todas, las opiniones de otros, las comparaciones, las presiones sociales, ¿qué partes de tu vida seguirías eligiendo exactamente igual? ¿Y cuáles? No. Y esa pregunta no es para castigarte, es para devolverte algo. Porque cuando te haces esa pregunta con honestidad, empiezas a ver con claridad algo que normalmente está escondido. Empiezas a notar cuánta energía de tu vida se va en sostener una versión de ti que es aceptable, en lugar de sostener una versión de ti que es real. Y sostener una versión aceptable cansa. Cansa aunque tengas éxito. Cansa aunque te vaya bien. Cansa porque exige vigilancia. Exige estar midiendo. Exige controlar cómo te perciben. Exige no decir ciertas cosas. Exige fingir tranquilidad cuando por dentro estás hecho un nudo. Y ese cansancio no siempre se nota como cansancio. A veces se nota como irritación, como apatía, como necesidad de anestesiarte, porque hay algo que mucha gente no entiende de sí misma hasta que lo vive. La necesidad de distraerte no siempre es por vicio. Muchas veces es por supervivencia emocional. Cuando tu mente no sabe cómo sostener lo que siente, busca algo que la saque de ahí. Scroll infinito, comida, series, trabajo extra, chats, cualquier cosa que no sea estar contigo. Y no te lo digo como regaño, te lo digo como observación humana. Porque hoy vivimos en una época donde casi todo está diseñado para que no estés a solas contigo demasiado tiempo. Y eso tiene un efecto brutal sobre la dirección de una vida. Porque la dirección no se encuentra mientras corres. La dirección aparece cuando te detienes lo suficiente como para escuchar qué parte de ti está pidiendo una vida distinta. Pero detenerte tiene un costo. Cuando te detienes aparece el ruido interno. Y ese ruido interno tiene nombres. Inseguridad, miedo, duda, tristeza, rabia acumulada, sensación de estar tarde, sensación de estar atrás. Y aquí entra un punto muy importante. Mucha gente cree que su problema es que se siente vacía, pero en realidad el vacío muchas veces es una señal de otra cosa. Es una señal de desconexión con tus propias necesidades, con tus propios valores, con tus propias emociones reales, como si tuvieras un yo adentro intentando hablar y otro yo afuera diciendo, no ahorita, luego. Y cuando ese diálogo interno se repite durante años, el yo interno deja de gritar y empieza a susurrar, hasta que un día ya ni lo escuchas. Y en ese punto, la vida se vuelve extraña, porque te vuelves muy bueno funcionando, pero no necesariamente te vuelves bueno sintiéndote vivo. Y aquí aparece otro error silencioso que aleja a la gente de una vida con significado. Buscar sentido en el lugar equivocado. Mucha gente busca sentido en la validación, en el estatus, en los aplausos, en ser alguien, como si el sentido viniera de ser importante para los demás. Pero el sentido casi nunca viene de ahí. El sentido real suele venir de ser importante para ti, de que tu vida te haga sentido a ti cuando apagas el mundo. Y esto conecta con un miedo del que casi nadie habla con honestidad, el miedo al olvido. No el olvido literal, de morir y ya, el olvido emocional, el miedo a pasar por la vida sin dejar rastro, sin impacto, sin historia, sin sentir que importaste. Y ese miedo no es raro, es humano, pero cuando ese miedo se mezcla con redes sociales, comparación constante y una identidad construida para ser vista, se vuelve un monstruo silencioso, porque entonces empiezas a vivir como si tu vida fuera una vitrina, como si el objetivo fuera que alguien en algún lado diga, wow. Y sí, eso puede dar dopamina, pero no da paz, no da dirección, no da hogar interno. Al contrario, mientras más te entrenas a vivir para ser visto, más difícil se vuelve la intimidad contigo mismo. Porque la intimidad contigo mismo requiere algo muy específico. Requiere aceptar tu vida cuando no está bonita. Requiere aceptar tus dudas. Requiere aceptar que a veces no eres especial, que a veces eres uno más, que a veces no tienes respuestas. Y eso duele, porque en el fondo hay una parte infantil dentro de todos nosotros que quiere una garantía, quiere sentir que su vida valdrá la pena. Y como nadie puede garantizar eso, mucha gente se agarra de lo visible, de lo medible, de lo que otros reconocen.
de lo que se puede presumir. Pero el significado no se presume, el significado se siente, y se siente en momentos bien simples, en la tranquilidad de estar contigo y no odiarte, en la coherencia de hacer algo y saber por qué lo haces, en la calma de no tener que demostrarle nada a nadie para sentir que existes. Ahora, hay algo más aquí que es delicado, porque es fácil que la mente lo malinterprete. Cuando digo dejar de buscar validación, no significa volverte indiferente o vivir aislado. El ser humano necesita conexión, necesita vínculo, necesita sentir pertenencia, pero hay una diferencia enorme entre pertenecer y actuar. Pertenecer es ser aceptado por quien eres. Actuar es ser aplaudido por quien aparentas. Y mucha gente vive cansada porque está actuando todo el tiempo. Actuando que puede con todo. Actuando que está bien. Actuando que tiene claridad. Actuando que no le importa nada. Actuando que está feliz. Y por dentro, sosteniendo una presión que ya se volvió normal. Pero aquí va una verdad incómoda que a veces duele escuchar. Si no sabes quién eres cuando no estás actuando, es muy difícil construir una vida con significado, porque terminas construyendo una vida para un personaje, y el personaje nunca está satisfecho. Siempre pide más, más aprobación, más resultados, más pruebas, más logros, más mira lo que hice. Y mientras tanto, tu parte real, la que siente, la que necesita, la que ama de verdad, la que se asusta de verdad, se queda atrás. Y por eso, aunque suene raro, hay personas que tienen una vida perfecta en papel y se sienten rotas por dentro. Y hay personas con vidas simples que se sienten en paz. Porque el punto no es lo espectacular, el punto es lo auténtico. Ahora, si esto te está pegando, quiero que hagas algo muy simple, pero muy potente. No como ejercicio escolar, como un momento de honestidad contigo. Piensa en los últimos días, en lo cotidiano, en lo normal. ¿En qué momentos sientes que estás siendo tú? De verdad, no la versión correcta, no la versión eficiente. Tú. Y ahora la otra pregunta, que es la que suele doler un poco más. ¿En qué momentos sientes que estás actuando? Que estás ajustándote, que estás diciendo lo que toca, que estás escondiendo lo que sientes, que estás viviendo para no incomodar. Porque ahí, en esa diferencia, hay información valiosísima sobre tu dirección. Tu cuerpo lo sabe. Tu cuerpo reacciona diferente cuando estás siendo tú. A veces respiras más profundo, a veces sientes calma, a veces sientes energía. Y tu cuerpo también reacciona cuando estás actuando. Tensión en el pecho, mandíbula apretada, cansancio raro, necesidad de desconectarte después. No porque seas frágil, porque tu sistema nervioso está cargando un peso que no le toca. Y aquí es donde aparece una herramienta muy sencilla, pero muy poderosa, que casi nadie usa. No te voy a dar una lista, solo una idea que puedes aplicar hoy mismo, en medio de tu vida real. Cada vez que tengas que tomar una decisión pequeña, una decisión diaria, pregúntate algo que suena simple pero cambia todo. ¿Esto lo estoy eligiendo desde el miedo o desde el valor? No desde el impulso, no desde la emoción del momento. Desde el valor, porque el miedo te mueve rápido, pero el valor te mueve profundo. Y si empiezas a tomar pequeñas decisiones desde valores, aunque sean decisiones diminutas, tu vida empieza a agarrar dirección sin que te des cuenta. Porque la dirección no aparece de golpe como una revelación. La dirección se construye con microelecciones coherentes. Y aquí viene lo importante. Al principio, elegir desde el valor incomoda. Porque si has vivido mucho tiempo eligiendo desde el miedo, lo coherente se siente raro. Se siente como si estuvieras haciendo algo mal. Como si estuvieras siendo egoísta, como si estuvieras arriesgando demasiado. Pero eso es solo tu cerebro adaptado a lo viejo. Un cerebro que aprendió a sobrevivir, no necesariamente a vivir. Y cuando empiezas a cambiar ese patrón, el cerebro protesta. Pero si lo sostienes, ocurre algo hermoso. Empiezas a recuperar respeto por ti. Y la autoestima real, la que no depende de aplausos, nace de eso. De cumplirte, de ser leal contigo, de dejar de abandonarte en lo pequeño. Porque la vida con significado no se construye con una gran decisión heroica. Se construye cuando dejas de traicionarte en lo cotidiano. Y justo ahí, en ese punto, suele aparecer el siguiente choque. Porque cuando empiezas a ser más honesto contigo, inevitablemente te enfrentas a algo que no puedes evitar para siempre.
La soledad, no la soledad de estar sin gente, la soledad de estar contigo, la soledad de escucharte sin distracciones, la soledad de admitir cosas que has evitado admitir. Y esa soledad, aunque asuste, es muchas veces la puerta a una vida más auténtica, porque solo cuando te escuchas de verdad, puedes empezar a elegir de verdad. La soledad de la que casi nadie habla no es la de no tener a nadie cerca, es la de, finalmente, quedarte contigo, sin ruido. Porque cuando el ruido se apaga, algo muy interesante empieza a ocurrir. Tu mente empieza a reorganizar cosas que llevaba años evitando mirar. ¿Recuerdos? Decisiones. Momentos donde dijiste que sí cuando querías decir que no. Momentos donde elegiste lo seguro, cuando una parte de ti quería intentar algo distinto. Y no es para juzgarte. Es simplemente lo que hace una mente cuando por fin tiene espacio. Durante mucho tiempo aprendimos a vivir hacia afuera, a reaccionar, a responder, a cumplir. Pero muy pocas veces aprendimos a mirar hacia adentro sin intentar corregir lo que encontramos, sin intentar arreglarlo rápido, sin intentar distraernos. Y cuando alguien se permite ese tipo de silencio por suficiente tiempo, ocurre algo que al principio puede sentirse incómodo. Empiezan a aparecer verdades pequeñas, verdades simples, pero que cambian la forma en que ves tu vida. Por ejemplo, empiezas a notar qué cosas realmente te importan y cuáles solo estabas haciendo por inercia. Empiezas a notar qué relaciones te dan energía y cuáles te la quitan. Empiezas a notar qué partes de tu vida se sienten vivas y cuáles se sienten pesadas. Y esa información es extremadamente valiosa, porque muchas personas pasan años buscando significado en libros, cursos o consejos externos, cuando en realidad una gran parte de esa información ya existe dentro de su propia experiencia. El problema es que nunca se detienen lo suficiente para escucharla. Pero aquí aparece algo importante. Escucharte no siempre se siente bonito, porque cuando empiezas a escucharte de verdad, también aparece el duelo por el tiempo que pasó, por decisiones que no tomaste, por caminos que nunca intentaste. Y ese duelo es normal, es humano, pero también tiene una función. Te despierta, te recuerda que el tiempo no es infinito, que la vida no es un borrador eterno donde siempre habrá otra oportunidad perfecta más adelante. Y cuando esa conciencia aparece, muchas prioridades empiezan a cambiar. Cosas que antes parecían enormes se vuelven pequeñas. Pequeñas discusiones, pequeñas comparaciones, pequeñas expectativas externas empiezan a perder fuerza y otras cosas empiezan a tomar más peso. La autenticidad, la presencia, la forma en que pasas tus días. Porque al final, la vida no se mide por los momentos extraordinarios, se mide por cómo se sienten los días normales. Y si tus días normales se sienten vacíos, es muy difícil que una vida entera se sienta significativa. Pero si tus días normales empiezan a tener coherencia, incluso una vida simple puede sentirse profundamente plena. Y aquí aparece otro error silencioso que muchas personas cometen cuando empiezan a cuestionar su vida. Intentar encontrar una respuesta definitiva, una especie de propósito final que resuelva todas las dudas. Pero el significado raramente funciona así. No aparece como una frase clara que de repente lo explica todo. Aparece más bien como una dirección emocional, como una sensación interna de que ciertas cosas importan más que otras, como una brújula que te orienta, aunque no te diga exactamente qué camino tomar, y esa brújula se fortalece con la experiencia, con las decisiones, con los momentos donde eliges ser honesto contigo, incluso cuando es incómodo, porque cada vez que eliges coherencia, algo dentro de tu identidad se fortalece. Empiezas a confiar más en ti. Empiezas a sentir que tu vida tiene más autoría. Y esa sensación es profundamente transformadora. Porque cuando sientes que tu vida te pertenece, incluso los errores se sienten diferentes. No son fracasos, son parte de tu historia. Pero cuando sientes que tu vida no te pertenece, incluso los logros pueden sentirse vacíos. Porque en el fondo sabes que no los elegiste completamente. Y aquí aparece otra pregunta que muchas personas evitan durante años. Si hoy empezaras a vivir de forma más auténtica, ¿qué cambiaría primero? Tal vez no sería algo enorme, tal vez sería algo pequeño, un límite que nunca te has permitido poner, una conversación que llevas tiempo evitando, una actividad que siempre quisiste intentar, un espacio para ti que siempre has pospuesto.
Las vidas con significado no siempre empiezan con decisiones gigantes. Muchas veces empiezan con pequeñas honestidades, pequeños momentos donde decides no abandonarte, donde decides escucharte, donde decides respetar algo que antes ignorabas. Y cuando esas pequeñas decisiones empiezan a acumularse, algo cambia en la forma en que te relacionas contigo. Empiezas a sentir una especie de alineación, no perfecta, pero real. Y esa alineación reduce algo que muchas personas cargan sin darse cuenta. La fricción interna, esa sensación constante de que hay una parte de ti tirando hacia un lado y otra parte tirando hacia otro. Cuando la fricción disminuye, la energía vuelve. Y muchas personas descubren algo sorprendente en ese punto. No estaban cansadas de la vida, estaban cansadas de vivir lejos de sí mismas. Y cuando empiezan a acercarse otra vez, aparece una energía diferente. Una energía tranquila. No es la euforia de la motivación, es algo más estable, una sensación de calma, como si finalmente tu vida estuviera apuntando hacia algún lugar que tiene sentido para ti. Pero incluso en ese punto aparece algo que muchas personas no esperan. La libertad también da miedo, porque cuando empiezas a aceptar que puedes elegir, ya no puedes esconderte completamente detrás de las circunstancias. Empiezas a notar dónde todavía estás eligiendo desde el miedo, dónde todavía estás posponiendo lo que importa. Y eso puede ser confrontante, pero también es profundamente liberador, porque significa que tu vida no está cerrada, que todavía hay espacio para moverte, para ajustar, para redirigir. Y ese espacio es algo que muchas personas subestiman. Creen que una vida tiene que estar completamente definida antes de cierta edad. Creen que si no encontraron su camino temprano, ya es tarde. Pero la realidad humana es muy distinta. Muchas de las vidas más significativas empezaron a cambiar dirección mucho después de lo que la cultura considera el momento correcto. Porque el significado no depende de cuándo empiezas. Depende de si alguna vez te permites empezar de verdad. Y empezar de verdad no significa cambiar todo de un día para otro. Significa algo mucho más simple. Significa dejar de mentirte sobre lo que realmente importa para ti. Significa dejar de ignorar las señales que tu propia vida te ha estado dando. Significa aceptar que tal vez el camino no será perfecto, pero puede ser tuyo. Y cuando alguien empieza a vivir desde ese lugar, algo dentro de su relación con la vida cambia para siempre, porque deja de intentar encajar perfectamente en una historia que otros escribieron, y empieza poco a poco a escribir la suya. Hay un momento muy particular que aparece cuando alguien deja de huir de sí mismo. No ocurre de golpe, no es una revelación dramática, es más silencioso que eso. Empieza como una pequeña sensación de claridad, como si de pronto algunas piezas internas empezaran a acomodarse. Y algo dentro de ti dijera, muy bajito, ah, esto era, no porque hayas encontrado todas las respuestas, sino porque algo finalmente se siente verdadero. Y cuando algo se siente verdadero, el cuerpo lo nota. Respiras diferente. Tu mente deja de pelear tanto. La ansiedad que antes parecía constante empieza a perder fuerza. No desaparece completamente, pero cambia de forma. Porque la ansiedad que nace de vivir desconectado de ti mismo es muy distinta a la ansiedad que aparece cuando estás caminando hacia algo que te importa. La primera es agotadora. La segunda es energía. Es el tipo de tensión que sientes cuando estás haciendo algo que tiene peso en tu vida. Pero aquí aparece algo que muchas personas no esperan. Cuando empiezas a vivir con más autenticidad, también empiezas a ver con más claridad cosas que antes tolerabas, relaciones que ya no se sienten reales, dinámicas que antes aceptabas sin cuestionar, ambientes donde tu energía se apaga, y esa claridad puede ser incómoda, porque ver con claridad implica tomar decisiones pequeñas a veces, pero decisiones que cambian la forma en que participas en tu propia vida. Tal vez empezar a poner límites. Tal vez dejar de sostener conversaciones que no tienen sentido. Tal vez reducir ciertas comparaciones. Tal vez elegir pasar tiempo de formas distintas. Y cuando empiezas a hacer esos ajustes, ocurre algo muy interesante. Tu vida externa empieza a reorganizarse lentamente alrededor de tu vida interna, no al revés. Durante mucho tiempo muchas personas viven exactamente al contrario. Organizan su vida interna para adaptarse a lo que el mundo espera. Pero cuando esa dinámica se invierte, aparece una sensación muy distinta, una sensación de integridad. Integridad no significa perfección,
Significa que tu vida empieza a sentirse alineada, que lo que piensas, lo que sientes y lo que haces empiezan a apuntar en la misma dirección. Y cuando eso ocurre, el significado aparece de forma casi natural, no como una gran misión heroica, sino como una forma de vivir. Pero antes de llegar a ese punto hay algo que casi todos tenemos que atravesar: la confrontación con el tiempo. Porque cuando empiezas a mirar tu vida con más honestidad, inevitablemente aparece una pregunta incómoda. ¿Cuánto tiempo he estado viviendo en piloto automático? Y esa pregunta puede doler. Puede aparecer arrepentimiento, puede aparecer tristeza, pero también puede aparecer algo mucho más poderoso: conciencia, la conciencia de que el tiempo es finito. Y cuando esa conciencia se vuelve real, algo dentro de la mente se reorganiza. Las cosas urgentes dejan de ser tan urgentes y las cosas importantes empiezan a volverse más visibles, porque muchas veces lo importante no grita, no exige, no compite, está ahí, esperando que le prestes atención, como una conversación pendiente con alguien que quieres, como una idea que siempre quisiste explorar, como una versión de ti que nunca te permitiste intentar. Y cuando alguien empieza a escuchar esas pequeñas llamadas internas, algo cambia en su relación con la vida. La vida deja de sentirse como una obligación y empieza a sentirse como una oportunidad, no en el sentido motivacional superficial, en un sentido mucho más profundo: la oportunidad de vivir de forma consciente, de participar activamente en tu propia historia. Y esto conecta con algo que muchas personas descubren tarde, pero que cambia todo cuando se entiende. El significado no se encuentra en momentos extraordinarios. Se construye en la forma en que vives los momentos normales, en cómo hablas con las personas, en cómo te hablas a ti mismo, en cómo usas tu tiempo, en cómo eliges responder a las dificultades. Porque la vida no está hecha de grandes eventos, está hecha de días, días comunes. Y si tus días comunes tienen coherencia, tu vida empieza a sentirse diferente. Pero aquí aparece otro punto que vale la pena decir con honestidad. Vivir con significado no significa vivir sin dolor. No significa que todo será claro. No significa que no habrá pérdidas. La vida sigue siendo compleja. Las dificultades siguen existiendo. Las incertidumbres siguen apareciendo. Pero cuando tu vida tiene dirección, incluso el dolor cambia de significado. Deja de sentirse como algo vacío. Se convierte en parte de una historia que tiene sentido para ti. Y eso transforma la forma en que atraviesas los momentos difíciles. Porque sabes por qué estás donde estás. ¿Sabes qué valores estás honrando? Sabes que tu vida no es simplemente una reacción automática. Es una elección consciente, incluso en medio de la imperfección. Y cuando alguien empieza a vivir desde ese lugar, algo dentro de su identidad se vuelve más estable. Ya no necesita demostrar tanto. Ya no necesita compararse constantemente. Ya no necesita correr detrás de cada validación, porque empieza a experimentar algo que muchas personas pasan años buscando afuera: paz interior. No una paz perfecta, pero una paz suficiente. La paz de saber que estás intentando vivir de forma honesta, que estás intentando respetar lo que realmente importa para ti. Y aunque el camino no sea perfecto, sabes que es tuyo. Pero hay algo más que ocurre cuando alguien empieza a vivir así. Algo que suele sorprender. Cuando dejas de vivir obsesionado con cómo se ve tu vida, empiezas a vivir mucho más dentro de ella. Empiezas a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Pequeños momentos, pequeñas conexiones, pequeños detalles. Y esos momentos empiezan a sentirse valiosos de una forma que antes no imaginabas. Porque ya no estás mirando tu vida desde afuera, la estás habitando. Y cuando habitas tu vida, incluso lo simple puede tener profundidad. Una conversación sincera, un momento de silencio, un trabajo bien hecho, un gesto de cuidado hacia alguien. Esos momentos no aparecen en redes sociales, no generan aplausos, pero construyen algo mucho más importante. Construyen una vida que se siente real. Y cuando alguien empieza a vivir así, el miedo a la insignificancia pierde fuerza, porque ya no necesitas que el mundo valide tu vida para sentir que tiene sentido. Tu propia experiencia empieza a confirmarlo. Pero todavía queda algo importante por entender, algo que suele ser el punto donde todo lo anterior finalmente se integra. Tiene que ver con una decisión muy simple, pero muy poderosa. La decisión de dejar de vivir esperando la vida perfecta
y empezar a vivir la vida verdadera. La vida verdadera casi nunca se ve como la vida que imaginabas cuando eras más joven, no porque sea peor, sino porque la vida real no sigue guiones perfectos. La vida real tiene contradicciones. Tiene días donde te sientes fuerte y días donde te sientes frágil. Tiene momentos donde estás seguro y momentos donde dudas. Tiene pérdidas, tiene cambios. Y aún así, dentro de todo eso, puede haber algo profundamente estable, una dirección interna, una especie de sí silencioso que no depende de aplausos. Ese sí aparece cuando dejas de perseguir una imagen y empiezas a elegir desde lo que de verdad valoras. Y aquí es donde todo lo que hemos estado hablando se vuelve más serio, más íntimo, más real, porque el significado no es un concepto bonito. Es lo que te sostiene cuando nadie está viendo. Es lo que te guía cuando estás cansado. Es lo que te ayuda a no traicionarte en los momentos donde sería más fácil hacerlo. Por eso estos errores no son solo errores de mentalidad. Son errores de dirección. Formas de vivir que te van separando de ti mismo sin que lo notes. Y cuando te separas de ti mismo, empiezas a vivir como si tu vida fuera un proyecto para mostrar, en lugar de un lugar para habitar. Al principio no duele tanto, porque la dopamina tapa muchas cosas. El movimiento tapa muchas cosas. Las metas tapan muchas cosas. La validación tapa muchas cosas. Pero tarde o temprano el cuerpo pasa factura. Y no siempre como enfermedad. A veces como cansancio crónico. A veces como irritabilidad constante. A veces como esa sensación de nada me llena. A veces como ansiedad en momentos donde no debería haber ansiedad. A veces como una desconexión emocional que se vuelve normal. Y aquí viene lo que realmente está en juego. No se trata solo de que tu vida se sienta bonita. Se trata de si vas a vivir una vida que, cuando mires hacia atrás, se sienta tuya. Porque una de las tristezas más silenciosas del ser humano es esta. Llegar a cierto punto y darte cuenta de que has sido muy leal con muchas cosas. Menos contigo. Leal con el trabajo. Leal con la imagen. Leal con la familia. Leal con las expectativas. Leal con lo correcto, pero no leal con tu verdad interna. Y no te lo digo para que te sientas mal. Te lo digo porque en el momento en que lo ves, algo cambia. Porque la conciencia crea elección. Y la elección crea libertad. Tal vez no libertad externa total. Eso sería una fantasía, pero sí libertad psicológica. La libertad de empezar a tomar decisiones pequeñas que te devuelvan a ti. Y aquí está el punto que une todo. Una vida con significado no se construye con una gran transformación espectacular. Se construye con algo más humilde. Con pequeños actos de coherencia repetidos en el tiempo. Con pequeños no cuando antes te abandonabas. Con pequeños sí cuando antes te callabas. Con pequeñas decisiones donde eliges desde valor, no desde miedo. Y esa coherencia tiene un efecto profundo sobre la autoestima. Porque la autoestima real no es pensar, soy increíble. La autoestima real es confiar en ti. Es saber que cuando dices que algo importa, lo sostienes. Es saber que no te vas a traicionar en lo pequeño. Es saber que no te vas a abandonar por quedar bien. Esa es la autoestima que no se rompe con un comentario. La autoestima que no depende de likes. La autoestima que no necesita una audiencia para existir. Y cuando esa autoestima se fortalece, la vida cambia de tono. No se vuelve perfecta, pero se vuelve más habitable, más tuya, más honesta. Y aquí viene algo que me gustaría que te quedara grabado, no como frase bonita, sino como verdad práctica. El significado no aparece cuando tu vida es impresionante. Aparece cuando tu vida es coherente. Y si hoy sientes que tu vida no tiene dirección, no significa que estés roto. Significa que hay una parte de ti que ya no acepta vivir anestesiado. Hay una parte de ti que está pidiendo una vida más real. Y esa parte merece respeto. Ahora quiero que te lleves esto de manera muy concreta, muy aplicable, sin convertirlo en lista ni en teoría. A partir de hoy, si puedes, regálate aunque sea un momento al día donde no estés consumiendo nada. Ni música, ni redes, ni mensajes. Nada. Solo tú. Y en ese silencio, hazte una sola pregunta. No 10. Una. ¿Qué estoy evitando sentir? Porque lo que evitamos sentir suele ser exactamente donde está la información que necesitamos para recuperar dirección. A veces estás evitando sentir tristeza, porque implicaría aceptar que algo ya terminó. A veces estás evitando sentir enojo, porque implicaría reconocer que te has traicionado. A veces estás evitando sentir miedo,
porque implicaría aceptar que quieres algo diferente. Y cuando por fin sientes eso, sin huir, sin correr, sin anestesiar, ocurre algo increíblemente humano. La emoción se mueve, la emoción cambia, el cuerpo suelta, la mente se aclara, y en esa claridad empieza a aparecer otra pregunta más suave, más sabia. ¿Qué necesito de verdad? No que debería, no que se ve bien. ¿Qué necesito tú? Y esa respuesta, aunque sea pequeña, es una brújula. Tal vez lo que necesitas es descanso real. No dormir más, sino descansar de la presión de demostrar. Tal vez lo que necesitas es hablar con alguien con honestidad. Tal vez lo que necesitas es poner un límite que has pospuesto. Tal vez lo que necesitas es empezar algo que has estado esperando. Tal vez lo que necesitas es dejar de sostener una versión de ti que ya no te representa. Y sí, da miedo. Pero hay una cosa que quiero decirte con mucha claridad. El miedo no es señal de que no debas hacerlo. Muchas veces es señal de que por fin estás cerca de algo verdadero. Y cuando eliges lo verdadero, aunque sea de a poquito, el significado empieza a volver. No como una explosión, como una llama tranquila, que no necesita que el mundo la vea para existir. Solo necesita que tú dejes de apagarla. Y ahora, si te quedaste hasta aquí, quiero hablarte como se le habla a alguien que no está jugando. Si este tema te tocó, no lo ignores mañana. No lo conviertas en un video que estuvo bueno. Que sea un punto de inflexión pequeño, un recordatorio, un acto de cuidado hacia ti. Porque la vida no cambia cuando entiendes algo. La vida cambia cuando te tratas distinto después de entenderlo. Y si te sirvió de verdad, te invito a hacer 4 cosas, pero no como venta, como cuidado. Dale like, porque eso empuja este tipo de conversaciones a más gente que también está viviendo en silencio algo parecido. Suscríbete si quieres seguir explorando estas cosas con calma, sin motivación barata, sin discursos vacíos, con profundidad real. Y escribe un comentario con una frase, una sola, sin explicarte demasiado. ¿Qué error sientes que más te ha alejado de una vida con significado? No para que me lo cuentes a mí, para que te lo admitas a ti. Y si conoces a alguien que por fuera está bien pero por dentro está apagado, compártelo. No como contenido, como un acto de cuidado, porque a veces lo que más salva a una persona no es un consejo, es sentirse vista, sentirse entendida, sentir que no es la única. Y ojalá que después de escuchar esto no te vayas con euforia. Ojalá te vayas con silencio interno, con esa paz rara pero bonita que aparece cuando algo por fin encaja dentro de ti, y con una idea simple que puede cambiarlo todo. Todavía puedes elegir, todavía estás a tiempo de volver a ti. Y tu vida puede empezar a tener dirección en el momento exacto en que dejas de abandonarte.